Hermanos, que Dios les bendiga. Como decía la canción, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, todo el imperio, toda la potencia sean al Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Qué bonito escuchar esa alabanza y que podamos cantarlas todos juntos, con mucho amor, con mucho júbilo. Al principio dijimos que la palabra era acerca de la humildad. El amor es humilde y perdona, pero nos vamos a enfocar solamente en que el amor es humilde, porque el perdón también es un tema bastante extenso, y para poder hablar un poquito más sobre lo que es esto del amor que es humilde, quiero solamente dar gracias a Dios para que Él nos pueda hablar por medio de su Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que esta mañana la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, de la palabra, de la exhortación, de la afirmación, de lo que vamos a hacer en este momento, así como tú has estado presente. Guíanos, Señor, y prepara nuestro entendimiento en este momento. En el nombre de Jesucristo, amén. En el mes del amor vamos a ver esto, que el amor es humilde. Fíjense que para mí hay pasajes muy importantes en la Biblia. Uno es 1 Corintios 13, porque grafica un poco en muchos adjetivos lo que tiene que ser la vida cristiana. Estamos enfrentándonos a términos que tienen que ver con los valores del reino de los cielos, al igual que cuando nosotros leemos en Gálatas 5:25 sobre el fruto del Espíritu. Y es muy importante tratar de llevar a la práctica estas cosas, porque a veces se nos hacen muy subjetivas, muy así en el aire, muy como dirían la gente joven, ahí en la nube, arriba, donde guardamos las cosas imaginarias. Y eso no es bueno para la iglesia. Nosotros como iglesia necesitamos poner los pies en la tierra y entender algunas cosas. El amor es humilde. Dice que el amor no es engreído ni orgulloso. Dice 1 Corintios 13:4. No es engreído ni es orgulloso. El amor es humilde. Y la humildad puede ser la cualidad de carácter más mal entendida que Dios jamás haya inventado. A veces no logramos entender el concepto humildad. Así que antes de que comencemos a mirar lo que es, primero déjenme explicarle lo que no es la humildad. Porque a veces pensamos y creemos o pensamos que somos humildes, pero déjenme decir que haciendo un examen rápido a veces nos damos cuenta de lo contrario, que no somos tan humildes. La humildad no es temerosidad. La humildad no es tener temor, andar con temor. La humildad no es ser tímido o apenado. Eso no es ser humilde. No es ser débil o cobarde. Eso no es ser humilde. La humildad no es falta de confianza. No, estamos equivocados si pensamos que eso es ser humildad, andar callado, como no molestar a nadie, no decir ninguna cosa en la iglesia, o ser de perfil bajo. Eso no tiene nada que ver con la humildad. No es inseguridad. La humildad definitivamente no es tener una baja opción de sí mismo o una baja autoestima. No está dentro de eso. Jesús era humilde, muy humilde, y Él no tenía una baja opinión de sí mismo. Jesús era una persona humilde, pero también Él tenía un carácter. La humildad no es ser alguien pasivo, que todo lo aguanta. La humildad no es tener poca autoestima. La humildad no es ponerse a uno mismo por el suelo todo el tiempo diciendo cosas como yo no sirvo para nada, no soy nada, no valgo nada. Jesús nunca se sintió así. Y no obstante fue la persona más humilde que jamás vivió. Él nunca se menospreció, pero tuvo también la capacidad de tener un carácter. ¿Usted se acuerda el episodio en el templo? ¿Cierto? ¿Qué hizo en el templo Jesús? Agarró un látigo y empezó a dar vueltas a las mesas. Y un obispo anglicano mexicano recientemente fallecido, escuché esta historia, siendo él presbítero, le reconvinieron a causa de su carácter. Y él respondió irónica e inteligentemente: ¿dónde estaríamos ahora si nuestro Señor Jesucristo hubiera ido ante los mercaderes del templo diciéndole, vamos a ver mis muchachitos, quítenme esas cositas por aquí, por favorcito? En ninguna parte, ¿verdad? No, él agarró el látigo, ¡pum!, mesas para allá, por acá. Sin embargo, era una persona humilde, porque no tiene que ver con eso. Obviamente, este pasaje tiene un contexto, ¿ah? Está contextualizado y todo eso. Así que cuando usted le regalen esa pulserita que dice, ¿qué haría Jesús en esa situación? No sé si se debiera fijar en este acontecimiento que podría estar dentro de las posibilidades de agarrar un látigo y aventar las mesas por todas partes.
no sería muy apropiado. Está dentro de un contexto, pero vemos que la humildad tiene que ver con otras cosas, no con eso de ser una persona de un carácter más bajo. Hoy veremos que la humildad requiere cantidades enormes de valentía. Para ser humildes hay que ser muy, muy valientes. Veremos que la humildad requiere confianza en uno mismo, requiere una autoestima muy alta también, requiere estar muy seguro de las cosas que uno hace. De hecho, la gente insegura no puede ser humilde. Se les hace difícil. Detrás de esto, de una persona donde no vemos humildad, hay inseguridad. Y produce el efecto contrario, el orgullo. Eso produce cuando hay inseguridad. Cuando se encuentra alguien que es arrogante, orgulloso, altanero, egoísta, preocupado por sí mismo, usted puede sospechar que está encubriendo una profunda inseguridad. En su corazón hay cosas que están sucediendo y hay situaciones que son difíciles. No la vamos a mirar mal, miramos con misericordia siempre a las personas que tienen dificultad, pero podemos detectar que es una persona que tiene una profunda inseguridad. El orgullo siempre es el encubrimiento de inseguridades en nuestras vidas. Y el ser humilde es todo lo contrario, es estar seguros de quiénes somos y de qué somos. La inseguridad nos hace que nos jactemos, la inseguridad nos hace hablar arrogantemente, la inseguridad nos hace que exageremos. La inseguridad lo que hace es que nos volvemos orgullosos de alguna manera, nos volvemos críticos. Y la humildad es el efecto totalmente contrario. La humildad está basada en la confianza y en lo que nosotros creemos de nosotros mismos, basados también en lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Este es un acto de máxima humildad. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho muchas veces y hoy en la mañana lo decía en el estudio que tenemos de Romanos. El lavado de pies no fue un simbolismo, era un acto, es un oficio, un servicio que hizo Jesucristo. Fue un acto de mucha humildad, porque era un acto que solamente un oficio que solamente hacían las personas del nivel más bajo, los esclavos o las personas que querían acceder a un poco de comida y un techo donde vivir. El oficio era limpiar y sacar el excremento de las chanclas y de los pies de las personas que llegaban a las casas y lavarlos. Eso era lo más bajo que podía haber. Pero ojo, no era un simbolismo. Nosotros lo hemos transformado en un simbolismo hoy en día. Pero como yo siempre digo, lo más probable es que usted venga con los pies limpios, no necesitan ser lavados. Tenemos que interpretar de una manera consciente lo que hizo Jesucristo, este acto de humildad. ¿Y por qué? ¿Por qué Él fue capaz de hacerlo? ¿Por qué fue capaz de hacerlo? Porque estaba muy seguro en su posición. Él sabía quién era. Él sabía quién era. Y él estaba muy consciente de su misión. Estaba seguro de sí mismo. Y eso le permitió rebajarse y hacer este acto de mucha humildad. Hay un número enorme de promesas de humildad en la Biblia. Nosotros podemos revisar la palabra de Dios y vamos a encontrar muchísimas. Dios hace más promesas acerca de la humildad que acerca de cualquier otro tema, excepto tal vez la generosidad. Pero quizás después de la generosidad, la mayor cantidad de promesas que encontramos en la Biblia es sobre la humildad. Dios salva al humilde, Dios apoya al humilde, Dios promete guiar al humilde, Dios le da sabiduría al humilde, Dios rescata al humilde, Él promete exaltar al humilde. Una y otra vez Dios dice, te honraré si eres humilde. Hay promesas, la palabra de Dios le da una importancia muy grande a la humildad. Con humildad viene el honor se otorga, la autoridad se gana, la honra que nosotros damos nos da autoridad. Y la humildad viene a traer honor a nuestras vidas. Eso es muy importante. Por otro lado, Dios odia el orgullo. No hay una cosa que Dios odie tanto como el orgullo. Híjole, y es algo que tantas veces vemos dentro de la iglesia. Tantas veces vemos en medio, muchas veces, de juntas entre cristianos. Vemos el orgullo cómo sale, como espada, como cuchillos atravesando, mutilando a veces muchas situaciones. Dios odia el orgullo. Dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. ¿Sabe cuál es la primera? El orgullo. Este proverbio tan conocido, el orgullo, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. El orgullo es la primera. Pero Dios ama
La humildad. ¿Qué valor tan importante? El amor es humilde. A veces nos quedamos con el mes del amor y solamente pasó el mes del amor y nos quedamos con ¿qué te acuerdas del mes del amor y la amistad? Ah, los chocolates de corazón, los corazones rojos, todas las cositas de color rojo y todos los corazones. El amor es humilde. Este debe ser el mes también de la humildad. Dios ama la humildad. De hecho, la Biblia dice esto en Isaías 6:22. Esta es una versión paráfrasis. Las personas que más atesoro son los humildes. Ellos dependen de mí. Dios dice, yo atesoro a la gente que tiene un espíritu genuino y real humildad. Yo los tengo aquí en el hueco de mi mano porque son hombres y mujeres conforme a mi corazón. Son humildes. Eso es muy importante. Ya sabemos más o menos lo que no es la humildad. Hemos dado como un vistazo. Ahora, ¿qué cosa es la humildad? La humildad es una parte del amor. El amor es humilde. La Biblia nos enseña que la humildad es algo que nosotros podemos hacer. Es una manera de pensar, es una manera de actuar. No tiene nada que ver quizás con sentimiento. Usted no dice, no me siento muy humilde, no. No es el estado de ánimo, es la actitud, es lo que hacemos en la vida diaria, es lo que logramos hacer en medio de la sociedad, es ser humildes, es practicar esto, es algo que tenemos que traer en nuestra quizás genética. No se concibe un cristiano que no sea humilde. Es una contradicción vital, no puede ser. Si nosotros no estamos siendo humildes, tenemos que evaluarnos y decir, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, ¿por qué mis actitudes son así? Es importante, la humildad es una manera de actuar, es algo que se hace, es una manera de pensar y de vivir. Eso es ser humilde. Vamos a ir viendo otros ejemplos. En muchas partes de la Biblia nos dice, humíllense ante Dios. Es algo que decidimos hacer. Humillarnos, ser humildes, es algo que usted decide en un momento de su vida. Decide ser humilde o ser orgulloso y altanero. Y déjeme decirle una cosa, no vamos a lograr nada y vamos a ser un mal ejemplo como cristianos si elegimos lo segundo, ser orgullosos. Creo que la humildad puede ser el camino que se abre para que gente pueda entender las verdades de la vida cristiana, las verdades de Cristo. ¿Qué es humildad? No es pensar menos de usted mismo, como dijimos, es pensar y actuar en el interés de otros, en el lugar del suyo. Eso es humildad. Es decir, voy a pensar en otros que están teniendo necesidad. No voy a ser egocéntrico. No voy a creer que el mundo gira alrededor mío. El amor es humilde. Es pensar en el otro. Es pensar y actuar en el interés de otros en lugar del suyo mismo. La humildad significa enfocarse en otros, significa pensar en otros, olvidarse de uno mismo, olvidarse por un momento de mis necesidades y entender que hay gente que está sufriendo y está sufriendo mucho. Para eso hay que ser humildes. Y hay que ser valientes, porque a veces es más fácil estar en medio de mi comodidad, en medio de mi situación, de mi status quo, y ahí no quiero que nadie me moleste. Quiero ir a fin de mes al supermercado, comprar mis cosas, ir al cine, salir con mi esposa, con mi hija, y por favor, el domingo también dentro de todas esas listas por igual nombre, ir a la iglesia y por favor que nadie me moleste. Y estoy siendo orgulloso. Pienso que el mundo gira alrededor de mí. Y no estoy quizás asumiendo el llamado y la comisión, el apostolado con el cual selló Jesucristo nuestra salvación. Porque nuestra salvación, si bien es cierto, es gratis, tuvo un precio en la cruz, que fue la sangre de Cristo, y tiene una responsabilidad, que es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Es importante. La humildad es una elección. Y es algo que todos podemos hacer, es algo que puede practicar. En 1 Juan 3:18 dice así, no solo hablemos acerca del amor, practiquemos el amor verdadero. Y en la versión Reina Valera, quizás que usted conoce, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué quería decir Juan? Algo estaba pasando con la iglesia. La iglesia estaba siendo hipócrita, ¿qué? ¿Estaban solamente siendo superficiales? ¿Es diferente esa iglesia a la iglesia de hoy en día? En nada, en ninguna cosa. Es importante que la humildad es una elección y que tenemos que tomar muy en serio la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pensando y leyendo 1 Corintios 13 como que, ¡ay, qué bonito el poema!
o vamos a estar conscientes de que Dios nos está pidiendo que seamos humildes, que podamos hacer lo que dice la carta del apóstol Pablo? La Biblia dice que el amor es algo que se puede practicar, es algo de lo que se puede hacer de mejor forma, repitiéndolo una y otra vez. Usted sabe lo que significa practicar, ¿verdad? Ha tomado clases de piano, de guitarra, ha ido al gimnasio, ha estado ejercitándose. Si juega ajedrez, está practicando las jugadas. La Biblia dice que el amor y la humildad son algo que se puede practicar. Se puede, mientras más se practica, uno empieza a ser mejor. Si uno quiere correr en el maratón, tiene que empezar a practicar para poder ser mucho mejor. Entonces, quiero que hablemos brevemente de algunas cosas, de algunas prácticas con las que usted puede desarrollar la humildad, con las que podemos desarrollar la humildad. A lo mejor usted está pensando, yo no necesito este mensaje, yo soy humilde. Si piensa así, usted lo necesita más que nadie. Algo está fallando. Siempre vamos a necesitar hablar sobre la humildad porque nunca va a ser suficiente. Lo asombroso acerca del orgullo es que lo vemos instantáneamente en otra gente. Y lo odiamos, pero siempre estamos ciegos al orgullo en nosotros mismos. Pareciera que nosotros no somos orgullosos. Y usted puede que esté pensando, yo no ando allí hablando de mí, no ando allí hablando con arrogancia acerca de lo que hago, o exagerando, o hablando acerca de mí todo el tiempo. Y esa es una de las miles y diferentes facetas del orgullo, porque hay muchas más, o de la falta de humildad podríamos decir. Hay muchas otras maneras de ser orgulloso que tan solo la jactancia o el querer hablar de nosotros mismos. Porque a veces pareciera más fácil que nos enfocáramos en esas cosas que son más intangibles y nos cuesta llevar a la práctica y evaluarnos prácticamente, evaluarnos en las cosas medibles, en las cosas que podemos medir, que podemos decir, este mes hice esta obra, este mes no hice esta obra, este mes ayudé a alguien, hice esto, bajé un gato del árbol, no sé, cualquier cosa que usted haya hecho. Pareciera que esas cosas nos cuesta evaluarnos. A lo mejor evaluamos cosas más que no tienen el poder de ser tangibles. Pero vamos a echarle un vistazo a 4 tipos de orgullo que normalmente no notamos y algunas maneras en las que podemos practicar la humildad. Primero, una de las primeras ideas y cosas, y usando el término de practicar, porque si nosotros estamos conscientes de practicar esto, sin duda vamos a crecer espiritualmente. Si crecemos nosotros, crece nuestra iglesia. Y si crece la iglesia, crece el evangelio, que es predicado por todas partes. Primero, practique dar la preferencia a otros. Eso tiene que ver con la humildad. Practique dar la preferencia a otros. Piense en situaciones en su vida en las que les es difícil dar la preferencia a otra persona, porque cuando no lo hacemos, estamos siendo orgullosos, no estamos siendo humildes. Podemos decir que somos muy ocupados y que aquí y acá, no importa eso. Dios nos da las mismas 24 horas a todos y todos tenemos el derecho de utilizarlas. Entonces, debemos practicar dar la preferencia a otros. Yo pensé en algún ejemplo, y el más común es, imagínense que está en la línea de la caja del supermercado. Yo tengo como un imán y siempre me pongo en la línea donde hay más gente, y donde están los carros más llenos, así, llenos de carros. Imagínense que está ahí, tiene prisa, la persona de atrás le está empujando con su carro, y no hay a la hora de salir, y hay mucha gente en el supermercado y usted está allí y de pronto oye un anuncio en los altavoces del supermercado que dice, la caja 4 está abierta y todos así. ¿Qué hace usted en ese momento? Cuando ve que está toda la gente ahí y hay una cola larga y abrieron una caja. Entonces yo tengo algunas ideas, mire, la táctica de Rambo. Todo lo que tiene que hacer es empujar a las abuelitas, a los niños, los carros y todo, y meterse con su carro y llegar a la caja 4 rápidamente. No importa por quién pase por encima. Esa podría ser una. Ahora, si voy con mi esposa, agarro algo de lo que compramos y se lo meto abajo de la blusa y digo, mamá con bebé, mamá con bebé, mamá con bebé, y me meto ahí, mintiendo y diciendo que mi esposa está embarazada. Podría ser una de las soluciones, ¿verdad? También puede ser el engaño de la mala dirección. Usted le dice a la gente, la caja 4 está desocupada y apunta hacia allá, pero la caja está allá. Entonces usted se va rápido corriendo. Podría ser otra forma, ¿verdad? Practiquemos dar la preferencia a otros. No queramos siempre ser nosotros los primeros. Demostremos con humildad
Es esto del amor, que es decirle al otro, oye, pasa tú primero, o ven tú primero, o ¿qué necesitas? La Biblia dice en Romanos 12, con respeto, den la preferencia los unos a los otros, en una versión paráfrasis. O en la versión Reina Valera dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Practiquemos dar la preferencia. No siempre queramos ser ganadores, no siempre queramos pasar por encima de los demás, porque los demás también tienen un tiempo importante y también necesitan. Otro modo en el que podemos dar la preferencia a otros es oyendo más y hablando menos, porque eso también es algo de orgullo muchas veces. Aprender a escuchar. Dice en Santiago 1:19, sean rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y hacemos todo al revés. Somos lentos para escuchar y rápidos para hablar. Solamente queremos hablar nosotros, pero una forma de practicar dar la preferencia a otros en humildad es saber escuchar a la gente. Yo lo animo que encuentre algunas situaciones en tu vida donde pueda dejar que otros reciban la atención, donde les puede dar la preferencia y el reconocimiento. El amor es humildad y es poder practicar estas cosas en el día a día. Así la gente va a conocer que somos verdaderos discípulos de Jesucristo, cuando nosotros estamos demostrando, porque el Evangelio sin estas cosas es fácil. Es fácil venir a la iglesia, pero es difícil demostrarlo en la vida y en los días que estamos en nuestras actividades durante la semana. ¿Sabe qué? Jesús nos dio la preferencia. Hoy en la mañana hablábamos en el estudio Romanos, Jesús 100% hombre, 100% Dios. Jesús nos dio la preferencia como un esclavo, como un siervo. Él puso a un lado sus propias preferencias. Acuérdese cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Él puso a un lado sus propias preferencias, solo para que usted y yo pudiéramos ser rescatados. Porque si usted no lo sabe, no sabe esta mañana, el pecado ha manchado nuestras vidas y la paga del pecado es la muerte. Pero por medio de Cristo Jesús y la fe en Cristo Jesús tenemos vida eterna y en abundancia. Filipenses 2, del 3 al 8 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y nosotros decimos, no, es que yo soy importante porque soy gerente de una empresa, o soy esto, o soy lo otro. Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entregó la vida por ti y por mí. Piensa en la vida humilde que Jesús vivió. Nació en un pesebre. No tenían un lugar donde vivir. Vivió una vida siempre. Dijo, yo no tengo dónde reclinar. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Es muy importante. Jesucristo nos prefirió a nosotros. Y por eso hemos sido hechos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Practique dar la preferencia a otros. Haga ese ejercicio durante esta semana. Sea amable en un lugar. Fíjese que hace como 2 semanas, los días martes, nuestro carro no circula por la patente, por la placa. Placa se dice acá, sí. Y Alejandra, y yo voy a dejar a Isabel caminando, no tengo problema, porque queda cerca. Pero Alejandra dijo, no, mejor mira, vete en taxi porque hace mucho frío, fue en los días de mucho frío. Y yo me fui en el taxi, lo llamé, llegó a la puerta, me llevó a la escuela y bajé a Isabel, le di un beso y la dejé en la escuela. Y luego me vengo caminando ahí, caminé como 20 pasos y alguien me toca el claxon, fuerte, y yo miré como a alguien así conocido, algún carro conocido y nada. Y de repente veo que era el taxista que me estaba tocando el claxon. Y el taxista me dice, ¿va para arriba? Sí, le digo, lo llevo. No tengo dinero, le digo. No importa, no le voy a cobrar. Ah, ya. Y me trajo. Y como se vienen a dar la vuelta acá,
Y yo le pregunté, oiga, ¿usted es cristiano? No. Me dijo, ¿por qué me pregunta? Porque no toda la gente hace esto. O sea, igual, muchas gracias. El Señor me hubiese dicho, pues los cristianos no son los únicos que hacen cosas buenas. Me podría haber dicho, pero no me dijo eso. Pero fíjese que esa es la actitud. Yo dije, llegué y lo primero que toco la puerta, porque no andaba con llaves, y Alejandra me dice, ¿qué pasó? Porque llegué tan rápido. Y le cuento, le digo, esa es la actitud, Ale, esa es la actitud, la del Señor que me trajo en el taxi. Humildad. Esa era la actitud correcta y Dios me habló ese día también a mí y tocó mi vida. Practiquemos dar la preferencia a otros, a otras personas. No siempre queramos ganar y ganar. La segunda manera en que puede practicar la humildad es aprender de otros. Eso es algo muy importante, aprender de otros. Estar abierto a las sugerencias de otros, estar abierto a la corrección de otros. Porque cuando estamos abiertos a las sugerencias de otros, también estamos abiertos a la corrección muchas veces y aún a la crítica. Y eso sí que nos duele, es como que nos echaran limón en una herida y sal cuando alguien viene y nos dice, oye, es que yo pienso que esto o lo otro. Obviamente hay maneras y maneras de decir las cosas. Tampoco va a venir alguien a decirle cosas así de mala forma, no se trata de eso. Pero parte de la humildad es tomar la postura de aprendiz, de estar dispuesto a oír y aprender, estar dispuesto a crecer, estar abierto a las sugerencias. Y eso es algo que es de suma importancia en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque la palabra de Dios nos conmina muchísimo a tener esta actitud de ministrarnos los unos a los otros, de que en la familia de la fe, la iglesia, es donde nosotros crecemos por medio de las relaciones y de las situaciones que ocurren. Un cristianismo que vive alejado de la iglesia, ascético, no es un cristianismo sano. No hay una persona que pueda desarrollar un buen cristianismo. No estoy diciendo que la iglesia sea la caseta de cuota para llegar al reino de los cielos, porque el camino para llegar al reino de los cielos es Jesucristo. Pero Jesucristo instituyó la iglesia como el cuerpo donde se hacen posibles muchas cosas que Dios quiere y donde nosotros somos tratados. Entonces, la segunda manera en que podemos practicar la humildad es aprender de otros. Y aquí en medio de la iglesia lo podemos hacer, pero eso requiere humildad. Que usted acepte, que usted reconozca autoridad en las personas. Y no que simplemente si le dicen algo no lo acepte, o se enoje, o se moleste, y todas esas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos hacer eso? Porque trae una consecuencia conjunta. Cuando nosotros practicamos el aprender de otros, vamos a ser más aceptados. Dice por ahí un Proverbios 15:12, la gente engreída no le gusta ser corregida y nunca piden consejos. ¿Le gusta estar a usted alrededor de gente arrogante? No, ¿verdad? A mí cruza así con la gente arrogante, ¿no? Como que no conjugo mucho y la verdad, si la gente no tiene la capacidad y es enseñable, la verdad que uno no puede hacer mucho. Entonces uno será aceptado. Uno en las iglesias, en los círculos sociales, uno enseguida se da cuenta de las personas que no aceptan nada. No aceptan ser enseñados. Y los únicos que no se dan cuenta de eso son ellos mismos. Todos los demás saben, dicen, pues el hermano no acepta nada, no escucha nada y siempre quiere hacer las cosas a su forma. Finalmente uno lo termina queriendo, pero uno se da cuenta, dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer si no quiere aprender y no quiere aceptar? También otro beneficio es que si está abierto a la corrección de otra gente o al consejo, será más sabio. Y eso lo habla mucho Proverbio. Dice Proverbio 15:32, en el mismo proverbio que leímos antes. Si rechazas la crítica, solo te dañas a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, creces en el entendimiento. Todo esto lo planteamos en un contexto sano, obviamente. No se trata, como digo, que alguien venga o que usted vaya y le diga a la gente las cosas así como se le ocurrió. O sea, como que yo digo las cosas de frente y digo las cosas así. No se trata de eso. Siempre el ingrediente que nosotros tenemos para todas estas situaciones es el amor. Otro beneficio de practicar la humildad en forma de aprender de otros es que vamos a tener menos conflicto. Dice Proverbio 13:10, el orgullo solo produce discusiones. Siempre. O sea, si hay algo que alimenta la discusión es el orgullo. El orgullo cuando se manifiesta es una presencia horrible en medio de un matrimonio,
En medio de novios, en medio de situaciones, en medio del directorio, del liderazgo, de lo que usted quiera. Cuando se presenta el orgullo es algo muy, pero muy malo. O sea, ese es un buen versículo para memorizar. El orgullo solo produce discusiones. Tengamos cuidado. Si nosotros somos capaces de escuchar, de ser enseñables, de aprender, de aceptar el consejo e incluso la crítica, tendremos menos conflicto. Porque cuando estamos entre hermanos, como decimos en la iglesia, nosotros podemos entender que las cosas las hacemos con amor, ¿verdad? Aunque haya por ahí uno o dos Judas que anden dando vueltas, que siempre quieran sembrar la cizaña, eso es un caso aparte, no lo vamos a ver ahora, pero nosotros entendemos que podemos aconsejarnos y ayudarnos. Quizás cada vez que lo critiquen, Dios lo está probando. La crítica siempre es una forma para probar la humildad. Siempre es algo, bueno, yo digo cuando la crítica es constructiva. Cuando la crítica es destructiva, para mí es el idioma del diablo en una iglesia. Porque hay gente que siempre critica de todo, eso hablábamos en la mañana en la clase. Critican de todo, nunca están contentos con nada. El idioma es la crítica y yo les decía que no es compatible la crítica y el chisme con el cristianismo, con las labores de liderazgo cristiano, con todo, con todas las cosas que se hacen en la iglesia. No hay compatibilidad, no hay. Daña, produce confusión, tensión, situaciones malas. Si yo les animo que si ustedes escuchan mala crítica o chisme, enfréntelo. Usted diga, es malo eso, hermano, y enfréntelo. No piense que usted va a ser más humilde porque va a agachar la cabeza y no va a decir nada. No, usted lo enfrenta y dice, ¿sabes qué? Eso está malo. La Biblia dice que no lo podemos hacer. Entonces es muy importante. Tercero, practique admitirlo cuando está equivocado. Esa es otra cosa importante de la humildad. Puedo practicar admitirlo cuando estoy equivocado. Y esto es más fácil para algunas personas. Pero la verdad es que todos cometemos errores. No hay ninguna persona que no cometa errores. Todos cometemos y lo hacemos con gran regularidad. O sea, casi siempre estamos regándola, como dicen aquí, cometiendo errores. Y he descubierto que decimos que admitimos que estamos equivocados a veces, pero por un momentito. Hasta cierto punto y a veces solo por algún momento. Y luego ya como que nos olvidamos de eso. Pero muchas personas al momento de querer uno no reprenderles, sino decirles que están equivocados, que las cosas pueden ser de otra forma, muchas se escudan en excusas. Cometí un error, pero tú, lo siento mucho, pero si tan solo hubieras, o se empiezan a dar excusas, o los peros y esto, lo otro. Eso no es humildad. Eso no es. A veces uno va a platicar con alguien porque tiene, o le pide a alguien, a uno una situación espiritual, un problema, y uno da un consejo y siempre hay un pero. Sí, pero que esto, sí, pero lo otro, lo que pasa, pero siempre se enfoca hacia afuera, a que la situación y el problema es de otro. No, necesitamos practicar admitir cuando estamos equivocados y simplemente decir, sí, estoy equivocado, estoy mal, estoy equivocado, y dejar las excusas de lado. Tratamos de suavizarlo, cuando en realidad lo que necesitamos es una brutal y honesta humildad. Necesitamos ser humildes. Hay una historia. Una mujer salió y dejó a su esposo cuidando a su hijo. Entonces le llamó por teléfono y le dijo, ¿cómo estás? Le dice, pongamos que se llamaba Miguel, que era yo. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, pero ¿qué crees? ¿Cómo está? Lo primero que dice él, ¿qué crees? Se murió el perro. Híjole. Y la esposa le dice, esa sí que es una mala noticia. Pero lo peor, le dice, es la forma en que me la diste. Me hubieses dicho primero, me hubieses llamado un día primero, me hubieses dicho, oye, ¿sabes qué? El perro se subió al techo. Ya. Y después al otro día me hubieses llamado y me hubieses dicho, oye, ¿qué crees? El perro se aventó del techo. Y ya después al tercer día me hubieses dicho, oye, ¿qué crees? Pues el perro murió por la caída. Entonces le dijo a la esposa, hubiese sido más fácil, un poquito más suave. Entonces le dijo la esposa, bueno, cambiando de tema, le dice, ¿cómo te ha ido con los hijos y todo, con mis hijos y todo? Y supe que mi mamá te iba a ir a visitar, ¿está allá? ¿Mi mamá cómo está? Y él le dijo, se subió al techo. A veces tratar de suavizar las cosas no es muy bueno, ¿verdad?
tratamos de suavizar las malas noticias, pero fíjese, la honestidad y la humildad lo llevan a uno muy lejos. El ser honestos y el ser humildes lo llevan a uno muy lejos. El amor es humilde. Acordémonos siempre que leamos esto, el amor es humilde, es humilde, es muy importante. Cuarto y último, la cuarta manera en la que puede practicar la humildad valerosa es entregar sus planes a Dios. Ese creo que es el concepto más alto de la humildad, entregar nuestros planes a Dios. ¿Ah? Usualmente hacemos muchos planes, ni siquiera consultamos a Dios. Y incluso cuando oramos, poco nos falta de escribir ahí todas las cosas y decirle, Señor, aquí están las peticiones, toma, por favor. O sea, poco menos que nos falta eso. Pero entregar los planes de nuestra vida a Dios, eso es muy importante. Es muy, pero muy importante. Santiago escribe en el capítulo 4, versículos del 6 al 7, Dios se opone a cualquiera que es orgulloso, pero le da gracia a todo aquel que es humilde. Hay orgullo en esto de no entregar nuestros planes a Dios. Porque cuando nosotros hemos sido redimidos por Jesucristo, entendemos el Evangelio de salvación, podemos discernir que nuestra vida pertenece a Jesucristo. Que nosotros, a pesar de estar en esta tierra, somos pasajeros. Que también tenemos que poner nuestros planes delante de Dios. ¿Ah? Dios odia el orgullo. Él toma muy en serio a los orgullosos. Pero da mucha gracia también al humilde. Cuando uno se pone orgulloso, Dios no está solamente un poquito irritado con nosotros. No, cuando nos ponemos orgullosos, Dios está molesto. Claro que sí. Y usted me puede preguntar, ¿y Dios se enoja? Claro que se enoja. Si hasta se arrepintió de habernos creado y no se va a enojar en un momento en el Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante entregar nuestros planes a Dios. En Romanos 6:13 dice, entreguen todo su ser a Él para que sean usados para sus justos propósitos. Entregarse significa, Dios, acepto tus planes para mi vida, no los míos. Ahora, esto que no cause confusión, hay una voluntad general de Dios para todos nosotros, que es ir y hacer discípulos. Es ser fieles a la Gran Comisión y al Gran Mandamiento, que para mí son los dos pilares de la iglesia, Gran Comisión y Gran Mandamiento. Eso es la voluntad general, la voluntad particular de Dios para cada uno de nosotros. ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a trabajar en un ministerio? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a viajar? Son cuestiones que se van descubriendo en el día a día en una relación con Jesucristo. Quizás en la consejería con personas sabias. Podemos entregar nuestros planes a Dios. Eso no significa que no pueda ser ni empresario, ni ingeniero, ni médico, no. Sino conjugar nuestra vida con lo que Dios quiere que hagamos. Porque Dios nos quiere utilizar. Eso es muy importante. Entregar nuestros planes a Dios. Fíjese que hay mucha de la tensión que acumulamos en nuestra vida, una cantidad considerable de la tensión nerviosa en nuestra vida es hacer cosas que nunca Dios planeó para nosotros. Eso produce estrés. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que no tienen que ser, estamos empezando a estresarnos. Si usted está estresado en este momento, si usted tiene tensión nerviosa, empiece a examinar sus actividades, empiece a ver sus planes, empiece a ver qué es lo que está haciendo, que no está dentro del propósito de Dios. También la incongruencia de valores. Cuando uno dice, ¿qué es lo que es más importante? Si me hicieran una entrevista, me preguntan, señor Miguel, ¿qué es lo más importante en su vida? La salud. Sí, no, para mí la salud es pero lo más importante. Y ya me estoy echando unos tacos así con grasa, así, pero como dirían, heavy, así, comiendo tacos y alimentando mal, no voy al gimnasio, no salgo a trotar, ninguna cosa. Pero si me entrevistan, no, la salud para mí es lo más importante. La incongruencia de valores produce estrés, porque nos preguntan, ¿qué es lo segundo más importante? O si me hubiese preguntado qué es lo primero, mi familia, la familia es lo más importante. ¿Pero le dedico tiempo? ¿O trabajo 16 horas al día? ¿Qué es lo tercero más importante? La iglesia. ¿Pero asisto a la iglesia? ¿Colaboro con los planes? ¿Doy mis ofrendas para la misericordia, para la caridad? La incongruencia de valores produce estrés, nerviosismo. El no estar en los planes de Dios produce tensión nerviosa. Eso es muy importante. Entreguemos nuestros planes a Dios.
La cuarta manera en la que puede practicar la humildad valerosa es entregar, es ser humildes, es entregar nuestros planes a Dios. Eso es muy importante, es muy importante. La Biblia, la palabra de Dios en Mateo, yo leí esto el lunes pasado y me quedé pensando muchísimo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué importante. Dice que vamos a hallar descanso para nuestras almas si nosotros llevamos el yugo junto con Jesucristo. Aprendan de mí, dice Jesús. Yo soy humilde. Si aprendes de mí a ser humilde, tendrás descanso para tu alma. Estarás tranquilo en un mundo de tensión, en un mundo de mucho ajetreo, de que el tejido social se ha puesto más complicado que nunca. Nosotros estamos todo el tiempo tensos. Las deudas, esto, el trabajo, aquí, allá. Eso no es vida, hermanos. No es vida. Eso no se disfruta. ¿De qué servirá? Dice, que si el hombre ganare todo el mundo y se pierde su vida. O como el hombre que dice, tengo mis graneros llenos ya, ahora me voy a sentar a descansar y a mirarlos. Y plum, que se muere. No sirve de mucho. La humildad es el antídoto de la tensión nerviosa. La humildad es la clave. Cuando se llena de orgullo, se llenará de tensión nerviosa. Se llenará de problemas en la panza. Aquí todo se concentra, es todo feo. Y este símbolo del yugo, este símbolo nos dice dos cosas. Primero, es un símbolo de asociación. Jesús dice, si te unes a mí, si te conectas conmigo, si pones mi yugo sobre ti, te ayudaré a jalar la carga. Usted sí sabe lo que es un yugo, ¿verdad? Es eso que le ponen a los bueyes ahí para jalar la carreta. Y es algo, el simbolismo aquí es muy fuerte, es muy interesante. Entonces, primero es un símbolo de asociación, de ponernos con el yugo, y el Señor nos va a ayudar a jalar. Pero eso requiere humildad, requiere mucha humildad. El decir, Señor, me pongo aquí, pongo la cabeza junto con tu yugo. ¿Por qué? Porque poner la cabeza ahí significa no solamente arrastrar con las cosas que me pesan, sino también arrastrar con las cosas que Dios quiere y las responsabilidades que Dios quiere que haga. El viernes en el Café de la Fe platicábamos sobre el retorno del hijo pródigo y veíamos algo interesante. El hijo venía por este camino volviendo al padre. Y yo pienso que no venía tan humilde. Es más, yo creo que quizás traía hasta un poco de orgullo. Él venía pensando, voy a la casa de mi padre, porque allá, incluso allí, como jornalero, me van a dar de comer, ¿verdad? Hay algo que a veces nos separa de querer seguir a Dios fielmente, de recibir su perdón y sus responsabilidades, porque es más fácil seguir siendo jornalero. Como jornalero todavía me puedo seguir rebelando, criticando el salario. Como hijo, tengo responsabilidades. Tengo que administrar bien lo que Dios me ha dado. Y a veces, como el hijo pródigo, era más fácil llegar pensando en eso. Voy allí, sigo como jornalero, comiendo allí un poquito, pero me puedo seguir rebelando. Es interesante verlo desde esa perspectiva. Hay un símbolo de asociación en el yugo, pero a veces queremos solamente lo bueno y no lo malo, ¿verdad? También es un símbolo de control. Cuando se pone un yugo sobre los animales, tienen que ir a la misma dirección y tienen que ir al mismo paso. Jesús dijo, si pones mi yugo sobre ti, entonces yo te daré dirección. Irás conmigo. Quizás irás haciendo tus cosas, pero irás en mi dirección. Entonces eso es muy importante, entregar los planes a Dios. La humildad es entregar el control de Dios. La humildad es entregar el control de su vida a Dios. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para entregar? Quizás alguno de ustedes está pensando en este momento que ha estado asistiendo a la iglesia toda su vida y que es una buena persona, una persona religiosa y sabe las oraciones, las terminologías y los cantos, pero quizás nunca ha entregado de verdad toda su vida a Jesucristo. Nunca. A lo mejor nunca. A lo mejor nunca hemos puesto la cabeza en el yugo con Jesús. A lo mejor nunca le hemos entregado nuestros planes. A lo mejor nunca hemos sido humildes. Hermanos, siempre hay un momento para empezar. Siempre hay un momento para aprender. Siempre hay un tiempo para hacer las paces con Dios. Siempre hay un tiempo. Si usted se ha dado cuenta de que en realidad nunca le ha entregado su vida verdaderamente a Jesucristo, quizás ahora es el momento. Quizás Dios le está tocando su corazón y le está diciendo, Señor, ahora sí quiero ser verdaderamente humilde y entregarte mi vida,
mis planes. Porque creer en Jesucristo es creer, como lo decía hace semanas, en un mundo mejor, en una vida mejor, en un estilo de vida diferente. No en lo que siempre hemos sido. Practiquemos dar la preferencia a otros. Seamos cristianos que llevamos la práctica. Practiquemos la humildad, aprendiendo de otras personas. Practiquemos admitir cuando estamos equivocados. No seamos orgullosos. La iglesia no se construye con orgullo, ni la familia, ni nada. Y la cuarta manera es que practiquemos la humildad valerosa entregando nuestros planes a Dios. Entregando nuestros planes a Dios. Hermanos, la humildad es algo que requerimos todos. El amor es humilde. Y la humildad quizás ha sido el término que hemos entendido mal. Y a lo mejor hemos sido orgullosos. Y a lo mejor no hemos entendido el mensaje de Jesucristo en relación a la humildad. Les dejo este mensaje para que lo medite. Y si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, entréguesela. Platique conmigo, con alguien, pregúntenos. Y podemos enseñarle o decirle cómo. Vamos a orar ahí donde está. Vamos a hacer una oración. Dios amado, ayúdanos a ser personas humildes, Señor. Señor, admitimos que a veces hemos sido egoístas, Señor. Te pido que nos ayudes esta semana, Señor, a dar preferencia a otros, Señor, a admitir que nos equivocamos, Señor, a poner los planes de nuestra vida al lado tuyo, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi ser, mi corazón, las cosas que soy, Jesucristo. No permitas que el orgullo me llene, Señor, que llene mi vida. Te pido que me ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a ser una persona más humilde, sobre todo con las personas que sufren y que tienen necesidad. Te agradecemos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.